Manitas, aproximadamente a mediados de octubre, ya lo saben. Vamos ya con el análisis, vamos con Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Víctor, dato sin sorpresas, ni para bien ni para mal, la inflación baja, baja la general, baja la subyacente, baja exactamente lo que se esperaba. ¿Qué te dice este dato? Bueno, lo primero, a efectos de los mercados, en los mercados siempre lo que mueve los mercados son las sorpresas. Y en principio aquí no hay sorpresa alguna. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente de mercado en el corto plazo, pues no debería de afectar demasiado. Otra cosa ya es la valoración más amplia. Es decir, la realidad es que la economía americana está creciendo de forma considerable. Es cierto que en parte o en gran parte es un crecimiento artificial y motivado por un cada vez mayor gasto público, pero está creciendo. Tenemos la cifra del PIB de ayer, un crecimiento incluso mayor de lo esperado, y la inflación está bajando. Entonces, claro, bueno, no sé cuánto tardará el mercado en darse cuenta de esto, pero eso es bueno. Es decir, una economía que crece es lo contrario de la estagflación. Es decir, una economía que crece y crece más de lo esperado y una inflación que baja, en este caso dentro de lo esperado, pues es un dato positivo. Que de ahí a que el mercado lo interprete como tal puede tardar cierto tiempo, porque el mercado una vez se mete en una onda pesimista u optimista, en este caso pesimista, pues es difícil sacarlo de ello. Es decir, es como una persona que está muy deprimida. Hay que darle la medicación o los ánimos o lo que sea para que salga de esa depresión. Pero mientras esté deprimida lo va a ver todo negro y eso es lo como está ahora el mercado. Pero como dato, viendo el número, estrictamente hablando, un crecimiento robusto comparado con lo esperado y una inflación que sigue bajando, sigue. Es decir, que si cogemos la inflación, el PCE, que es el dato que estamos analizando hoy y el más importante, está bajando, pues realmente no debería ser algo negativo ni siquiera para los mercados, porque los mercados los que les preocupa es un crecimiento robusto que obligue, pero que la inflación se mantenga o suba, y eso haga que la Fed tenga que, digamos, seguir actuando de una forma agresiva. Pero si el crecimiento es robusto y la inflación se sigue reduciendo, no deberían de tomárselo mal. Pero insisto, eso depende mucho también del sentimiento, de cuál sea, de cómo se siente el mercado en el momento, y en el momento actual el mercado está muy pesimista. Pero aún así los futuros, Víctor, están subiendo, ¿eh? Está subiendo el Dow Jones y justo antes decíamos que estaba cayendo un poquito. Es verdad que tampoco es un gran movimiento por lo que dices, ¿no? No hay sorpresas, así que tampoco se puede esperar que esto genere mucha volatilidad. Es lo que se esperaba. Pues bueno, el mercado se está moviendo un poquito, pero no mucho. Aún así está subiendo. Estaba el Dow Jones en negativo, sube un 0,04. El Nasdaq sube un poquito más, ahora ya un 0,9 en futuros. Y el S&P también repunta ya casi medio punto porcentual. Un poco después del análisis que has hecho de que al final tenemos una economía que va bien, donde la inflación además sigue bajando, ¿qué esperas de las palabras de Powell la próxima semana? Porque el mercado parece que ya descuenta casi al 100%, con el 100% de posibilidades, que no va a haber subida de tipos. Es verdad que Powell dijo que todavía podía quedar una más, pero ¿crees que en su discurso va a seguir siendo tan duro como ha sido otras veces, amenazante con que todavía pueden quedar subidas de tipos? No, no lo creo si está en sus cabales, que creo que sí. Es decir, subida de tipos, ya hemos tenido una subida adicional y se ha producido en el mercado de bonos. Es decir, que el mercado de bonos le ha hecho a Jerome Powell y a la Fed el trabajo sucio. Es decir, subir los tipos de interés nunca es políticamente agradable. Es decir, no le sienta bien a los ciudadanos, no le sienta bien a las empresas. Entonces no sabemos si de forma casual, pero ese comentario de altos por mucho tiempo lo que provocó es una subida en el tipo de interés de los bonos de largo plazo, sobre todo medio y largo plazo, sobre todo el largo plazo. Y no lo olvidemos, quien establece el tipo de interés de los créditos, desde las lavadoras, pasando por los coches, siguiendo por los ordenadores y llegando hasta la compra de una vivienda, eso lo establecen el mercado de bonos, los tipos de interés de medio y largo plazo que se establecen en el mercado. Con lo cual, todos los créditos de medio y largo plazo, gracias a esas palabras, sin necesidad de subir los tipos de interés, han subido y han subido mucho. Se han encarecido muchísimo las compras de todo aquello que requiera pagar a plazos y que esos plazos sean a más de, digamos, 2 años. Con lo cual, tenemos ya una subida de los tipos de interés y él es consciente de ello y lo ha dicho. Por lo tanto, subir los tipos de interés cuando ya han subido como han subido en el mercado de bonos sería, pues a mí me parece muy, muy improbable, por no decir inimaginable. Otra cosa es el lenguaje.
Ya veremos si ellos quieren que sigan altos los tipos de interés de los bonos y por lo tanto seguir con un mensaje agresivo, que eso es lo que provoca esos tipos altos en los bonos, o aflojan un poquito, pues porque, bueno, sean conscientes de que eso también afecta a los balances de los bancos. Es cierto que los bancos, mientras no tienen que vender esos bonos que tienen en pérdidas, no es un problema. Y los bancos norteamericanos están ganando mucho dinero. Es decir, que los resultados bancarios han sido estupendos, también en Europa. En general, el sector bancario, como es lógico, le viene de cine que suban los tipos de interés, presta mucho más caro y gana mucho dinero. Cuando tú ganas mucho dinero, pues no necesitas vender unos bonos que tienes en pérdidas, los dejas ahí, aunque estén cobrando un cupón del 1%, y los mantienes y ya está. El problema está en que los bancos pequeños y regionales sí pueden necesitar dinero porque no son tan fuertes. Entonces tendrá que jugar con ese balance. Pero vamos, nuestra opinión en esta casa es que no habrá subida adicional de los tipos de interés porque eso ya lo ha hecho el mercado de bonos. Y en segundo lugar, creemos que mandará un mensaje más bien neutral porque tampoco es cuestión de hundir los bancos medianos y pequeños en Norteamérica. Víctor, hablabas de los bonos y quería preguntarte precisamente por eso. Hoy la reacción que estoy viendo, por lo menos en el 10 años, que de momento es el que tengo actualizado, lo teníamos ahora mismo también en pantalla para que lo vieran los espectadores, está subiendo ese rendimiento al 4,86. Lo hemos visto por encima del 5 estos últimos días, ahora está en el 4,86. ¿Crees que este dato está afectando hoy al mercado de bonos? Aunque, como digo, no tiene sorpresa, así que entiendo que estaba en cierta medida descontado, pero ¿cómo crees que se puede comportar también el mercado de la renta fija de aquí a los próximos días? Porque tenemos Reserva Federal, no se esperan subidas de tipos, de momento tenemos el 30 años por encima del 5, el 10 años que parece que se ha alejado ya bastante del 5%, 4,86. ¿Cómo ves los movimientos? Esto es clave, ese 5% es para nosotros clave. Es decir, si el mercado de bonos, los bonos no consiguen el tipo de interés de los bonos de largo plazo, en caso concreto el de referencia, que es el 10 años, no consigue romper el techo del 5%, estamos vamos a ver, mucha de la caída en el mercado de bonos tiene que ver con Powell, pero sobre todo tiene que ver con que muchos especuladores, y no digo como algo negativo, gente que especula con lo que pueda ocurrir en el futuro, pues se han subido a ese carro poniéndose cortos. Probablemente quienes nos siguen conocen la expresión, se refiere al hecho de apostar contra un activo. Entonces, las apuestas contra los bonos nunca han sido tan altas. Es decir, el nivel de cortos, de personas que están invirtiendo, apostando porque siga cayendo el precio de los bonos, sobre todo los de largo plazo, insisto, nunca ha sido tan elevado. También los de corto, o sea, las apuestas contra los bonos son masivas. Claro, el otro día un especulador, y lo digo, insisto, sin ningún tipo de... es un inversor, pero que tiene posiciones especulativas, sin ningún tipo de crítica, que es Bill Ackman, dice, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado. Precisamente uno de los que primero se subió al carro de los comentarios de la Fed, etcétera, dijo, aquí puedo ganar un dinero poniéndome contra los bonos de largo plazo. Estamos hablando de los de largo plazo. Y le ha ido muy bien, ha ganado 200 millones de dólares con esa apuesta. Pero ha pasado el jarrón, es decir, ha dicho yo ya me retiro. Claro, cuando un jugador de esta magnitud toma esa medida, los demás se miran unos a otros como diciendo no sé yo, no sé yo. Y estamos viendo que efectivamente el 5% se ha convertido en una barrera importante. Y en los mercados las barreras o se rompen o no se rompen. Y cuando no se rompen, lo normal es que el precio, o en este caso el tipo de interés, se retraiga. Resumiendo, la clave está en ese 5%. De momento no se ha podido romper de forma significativa y los datos que estamos viendo hoy tampoco ayudan. Lo que pasa es que es cierto que como ya había caído mucho el tipo de interés de los bonos de largo plazo desde ese 5 y pico por ciento a este 4,86 en el que estamos, 4,82 recientemente, pues realmente es lógico que haya una pequeña reacción, pero insisto, hay que fijarse en ese 5% y si el mercado es capaz de romperlo. En caso contrario, cuidado, si sigue bajando la inflación, todos esos cortos, todas esas posiciones que están apostando para que caiga el precio de los bonos, se encontrarían en una situación muy difícil. Y ya pasó con el S&P 500. En octubre, noviembre, en los mínimos, había máximo en posiciones de cortos. Las posiciones especulativas contra el precio del S&P 500 eran de las más altas de la historia. ¿Qué hizo el S&P? Se puso a subir y los cortos tuvieron que cubrirse, comprar los títulos para poder
cubrir esas posiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso genera a su vez una subida. Por lo tanto, si ahora tuvieran que cubrir posiciones los que están cortos en bonos, la reacción del mercado de bonos sería muy importante. Pero no digo que esté ocurriendo. Para eso tendríamos que seguir viendo que baja la inflación. Lo que no es lógico, y con esto acabo, es que si la inflación sigue bajando y se pone, por ejemplo, en un 3% la subyacente y la tendencia de la general es hacia ese, digamos, a bajar del 3%, no tiene ninguna lógica que los tipos de interés de los bonos americanos sigan subiendo por encima del 5%, salvo que lo que esté descontando el mercado de bonos es que, yo que sé, que va a haber un problema de solvencia en Norteamérica y eso ya sería otra historia, pero no creo que estemos todavía en ese caso, aunque hay que vigilarlo. Pues Víctor Alblar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Como siempre es un placer tenerte aquí en Negocios Televisión. Que pases muy buena tarde. Como siempre es un placer estar con vosotros e igualmente. Muchas gracias, Víctor. Mientras tanto,